Buenas tardes, amigos. Estamos en ProCiudades, en el Centro de Estudios para las Ciudades de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Con la visita hoy, o nos vemos por medio de este sistema virtual, con David Hernández. David Hernández es un experto en el tema de transporte, yo lo conozco hace mucho tiempo, una persona que ha estado dentro de la gestión pública, ahora está en el mundo privado. Voy a hacer una pequeña reseña nomás, porque si no nos pasamos muchos minutos en su bio. Voy a hacer una pequeña reseña final. Él tiene estudios de tránsito y movilidad en Bogotá, Washington, Taipei, Bruselas. Ha dirigido proyectos como Caminos Rurales, el Periférico Vial Norte, el Metropolitano de Lima, el Consejo Nacional de Seguridad Vial, hasta en la Fundación Transitemos, los corredores complementarios de Protransporte y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Es decir, conoce el monstruo por dentro y ahora está cumpliendo la función de director regional para Ecuador, Bolivia y Perú desde Lima, de la consultora en tema de ingeniería y movilidad TRN Target, muy conocida. Así que tenemos aquí una voz autorizada para hablar del tema de transporte, tema fundamental dentro del desarrollo de la ciudad. David, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Alfredo, y por supuesto dispuesto a poder colaborar, compartir y querer ahondar, ¿no? Desde la parte de la academia, que es muy importante, en el tema de lo que es la solución de movilidad de nuestras ciudades, ¿no? Y esa gestión tan necesaria que se necesita para poder avanzar. Perfecto, David, creo que has hecho la presentación correcta de lo que vamos a tratar contigo. Exactamente ello. Y has recalcado algo desde la academia, en este caso la Universidad, la Escuela de Posgrado, la Universidad Continental y nuestro centro, es nuestra idea, ¿no? Ser un centro que capte las ideas de los expertos, de los gremios, y las preocupaciones y las necesidades de las personas, que en el fondo es el fin de todo, ¿no? La persona humana y sus problemas que tiene en esta ciudad, que debería ser, y es nuestro lema, la solución, porque la ciudad es la solución, la ciudad no es el problema, y lo decimos así siempre. Entonces, David, un poco cuéntanos, a ver, ya teníamos un tema muy complicado con el transporte público, con el transporte en general, con la movilidad en general, y ahora nos llega esta pandemia del COVID-19 que a todos nos tiene muy asustados, pero sobre todo nos enfrenta el reto de todos estos problemas y estas carencias que ya teníamos, y en el transporte eran notorias, pero ahora resaltan mucho más. Danos tu diagnóstico de cómo el COVID encontró nuestro transporte, cómo llegó esto, y cuáles son tus ideas y propuestas para buscar una solución a todo ello. Sí, yo quisiera centrarme en un punto que yo considero fundamental, que es el tema de la gestión, ¿no? Es decir, ¿a quién le toca decidir qué es lo que debe pasar en los temas de transporte, movilidad en las ciudades? Por supuesto, el ciudadano va a tener intereses. Hay ciudadanos que van a decir, la bicicleta es lo mejor. Hay otros ciudadanos que dirán, mi carro es lo mejor. Hay otros ciudadanos que dirán, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que mejor hagamos un tema compartido porque es mucho más económico. Entonces, hay múltiples condiciones y decisiones. Es decir, unos viajan muy largo, otros viajan muy corto, otros no tienen ni que viajar. Entonces, ahí se confluyen esos diferentes intereses y necesidades. Entonces, ¿a quién le toca zanjar lo que es mejor para todos nosotros que compartimos, ¿no es cierto?, esta urbe, ¿no es cierto?, que tiene que ser más lógica, más ordenada y, como bien lo has referido, más llena de una vida que nos satisfaga a todos, a la autoridad. O sea, no encuentras a otro. La autoridad tiene que hacer un proceso de cercanía con los ciudadanos, ¿no? Una evaluación técnica de las condiciones que tiene la ciudad y lograr esa solución, poner en marcha esa solución. Obviamente esa solución no toma un año, esa solución es una consecución de un armado, ¿no es cierto?, constante, continuo, de sumar eficiencias, ¿no?, y de corregir errores, pero de sumar de manera continua. Entonces, aquí lo que tenemos que comenzar a mirar de que el transporte, el COVID, como lo habías bien mencionado, nos ha agarrado en muy mala condición, porque veníamos de no tomar las decisiones que se debieron tomar a su debido tiempo, de no invertir los recursos en los sistemas que debimos haber invertido hace mucho tiempo, y y dejar descontrolado todo nuestro sistema de movilidad. Hoy día, nuestro sistema de movilidad está descontrolado, es decir, pasa lo que los ciudadanos quieren que pase. Si hoy día se me ocurre salir a hacer taxi, lo voy a hacer. Si a alguien se le ocurre poner una empresa de patinetas, la pone. Si alguien dice voy a poner bicicletas, lo va a hacer. Si alguien sale y dice no, llenemos todo de mototaxis, pues lo va a lograr. Entonces, la ciudad está completamente descontrolada y aquí el único que nos puede llevar, guiar hacia un nivel de solución es el gestor.
Así que tenemos que caminar justamente a ese punto. Y ahí, en ese orden de ideas, donde centras como la gestión, y lo es, factor fundamental de el que debe hacer las cosas, ¿quién es quien lo debe hacer entonces? No quiero Así, decir solo Lima, quiero hablar primero de Lima porque, bueno, es la capital, 10 millones de habitantes y todo ello, pero en general vayamos viendo a todo el Perú. así es. Entonces ahora, bueno, bien haces en comenzar. Entonces, si ya tenemos claro, ¿no es cierto?, una responsabilidad, ¿no? Ya podemos decir a quién le toca esa responsabilidad. Y creo que ese es un punto importante. ¿De acuerdo? Porque claro, alguien diría, no, yo hago empresa, soy libre empresario, y entonces yo voy a decir, y aquí plantamos, no sé, pues, un modelo de transporte. Le toca al empresario decir cuál es el modelo que debe plantar. Seguramente proponer e innovar es importante, pero el que tiene que tener claro la dimensión del impacto de lo que eso ocasionaría es la autoridad. Y entonces, si estamos hablando de que la autoridad es quien tiene que tener esta mirada, comencemos ya a cerrar el tema. ¿Qué es lo que dice nuestra ley, la 27181, que todavía no ha sido cambiada, la ley de transporte? Refiere que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el que da los lineamientos normativos y es ya en una parte territorial quien los ejecuta. Las regiones, las capitales de provincia, por supuesto, y en mucho menor grado ya los distritos. Entonces, para hablar de ciudades, las responsabilidades están sujetas a los municipios provinciales, que son los que tienen que dar acotar, digamos, esas normas y comenzar a generar los permisos y autorizaciones para que luego se brinden algunos servicios. Los más grandes, obviamente, de movilidad y transporte, y los más pequeñitos, muy tangenciales, ¿no? Pero en algunos casos sí desbordados, los distritos. Y en este caso me refiero desbordado al tema del mototaxi, ¿no? Y en ese orden, eh, la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, en el caso de Lima, se hablaba, y yo también creo en eso, que por fin había una autoridad única en el transporte, por lo menos en el tema del transporte urbano, ¿no? Ya no estaba metida la municipal, la provincial, Protransporte, la autoridad autónoma del tren eléctrico, y todos los que podían meterse, ¿no? Había una autoridad de transporte urbano y este modelo podía replicarse para las grandes ciudades del Perú. ¿Qué crees tú de esto? ¿Esto todavía falta mucho para que cocine? ¿Todavía no entiende las funciones que tiene? ¿O ya está cumpliendo el rol que le corresponde? Eh, pues está en un tema de 50-50 y te lo comento porque justamente esa fue una iniciativa que tomó la Fundación Transitemos, en la cual me Correcto. tocó formar parte justamente para El este tema. Congreso tomó esa idea, correcto. Así es, Es en el así proyecto es, de ley que así trabajamos. es, porque se empujó, no tienes idea, desde la parte de la ciudadanía, ¿no? Y fue ya a Congreso que luego la aceptó. Pero la idea, ¿cuál es? La idea. La Ley General de Municipalidades, y no me dejarás mentir que tiene más de 40 años, refiere que para el tema de Lima y Callao deben ponerse de acuerdo y debe ser una sola la gestora. Así lo dice la Ley de Municipalidades. Y es más, fue cambiada porque decía que Lima era el que decidía por sobre Lima y Callao, y luego decía, tienen que ponerse de acuerdo. Y esa puesta de acuerdo no llegó nunca. Y recordarás el cevichito de Andrade y de Curi en los 90s, recordarás los temas de lo que fue la Secretaría Técnica de Transporte de Lima y Callao en el 96 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, y nunca llegaron a ponerse de acuerdo. ¿Qué fue? ¿Y qué fue lo que logró y lo que tomó el Congreso? Es decir, casi ya un tema de mando militar. ¿Te vas a poner de acuerdo? No. ¿Te vas a poner de acuerdo? No. Así que se zanjó y se puso la autoridad que decía la norma que debía existir, el régimen de gestión común. La ATU es eso, el régimen de gestión común entre Lima y Callao. Entonces, tengamos claro que lo que tiene esta entidad es un nivel de tecnificación. Y ahí sí, y yo agradezco la participación del Congreso, pero ahí viene el problema de cuando a personas y otras, digamos, que tal vez con buena intención, pero con poco conocimiento, llegaron a quitar de la norma. ¿Qué fue lo que se llegó a quitar de la norma y que era fundamental? Era el tema de la gobernanza de la ATU. La gobernanza del ATU estaba pensada como las OSIs, Alfredo, es decir, un sistema en el cual se postulaba, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de OSITEL, estamos hablando de OSINERMIN, me dejo entender, estamos hablando de los Un regulador. reguladores más grandes, igual como la SUNAT. Entonces, la ATU debía ser una instancia de esa naturaleza y no bajo un modelo político, ¿no? Y entonces la designación creemos justamente que mantiene la condición
¿no es cierto?, todavía de responsabilidad política y no de una organización técnica. Por lo tanto, sí creemos que ese fue uno de los grandes errores que se cometió, porque pudimos haber tenido un ente que no esté, ¿cómo decirlo?, a Supeditado. disposición de así es, supeditado es la palabra, al tema político, ¿no? Y sobre todo, tú sabes que nuestra institucionalidad es débil, es muy, muy débil, y creo que es un trabajo que nos toca en todos los sectores, pero a tecnificarla ayudaba un poco más para lograr las eficiencias que ha logrado SUNAT, OCITEL y las reguladoras, ¿no? Entonces, ese era el punto, pero para el país, ¿quién lidera? Los municipios, porque son los que están más cercanos a la ciudad, tienen las condiciones, tienen las condiciones de inversión, la evaluación, ¿no es cierto?, del tema del contacto con la gente. Entonces, los municipios provinciales lideran los temas de implementación, organización y movilidad. Se nutren de los planes concertados, se nutren del modelo en el cual las personas participan en el desarrollo de sus comunidades, ¿de acuerdo? Pero el gestor debe ser altamente técnico, y la ATU hoy día, luego formada desde hace un poco tiempo, pues lo que tiene que hacer es que ese grupo muy bueno que está ahí, pues tiene que comenzar a dar frutos, ¿no? Porque la gestión es eso, es resultado. Si no te da resultados, quiere decir que no está funcionando. De Lima Bus, ¿no es cierto?, la presentación del alcalde Andrade en el año 2002, ¿de acuerdo? Luego Sí, pasó a ser el metropolitano en el año 2005, en el 2005 se hizo el plan maestro, en el 2009 se hizo, en el 2008 la licitación del metropolitano. Mira, ya ahí nomás estás en 6, 7 años. Después el metropolitano comenzó a funcionar en el 2010, más o menos al mismo tiempo de la línea del tren eléctrico, pero los corredores que estuvieron hechos en el 2005 fueron recién licitados en el 2014, ¿no? Entonces, estamos hablando de que han sido que casi 9 años después recién se dio el primer banderazo de los corredores, y solo de los corredores complementarios, para hablar en el caso de Lima, Alfredo. Recuerda que los corredores complementarios son solamente 5 ejes. Faltan los 4 ejes de los corredores de integración, faltan las rutas de aproximación y faltan las rutas en zonas no atendidas, que tampoco han sido, todavía no tienen ni siquiera una visión de cuándo se van a comenzar a ejecutar. Entonces el trabajo es muy grande, el reto es muy fuerte, y claro, hoy día tal vez parecería que lo que yo estoy diciendo es una crítica digamos, desde un escritorio, pero lo cierto es que lo que tenemos que evaluar es lo que eso nos está costando como ciudad. Y la mirada que haces es muy buena porque es muy crítica. Vamos a aportar a una ciudad eficiente, somos pro ciudad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que tenemos que decir es que mientras sigamos en un letargo de esperar un proyecto cada 5 años o cada 7 años, o sea, la brecha que tenemos de más o menos 80 años, 90 años de atraso, ¿no? La vamos a recuperar muy tarde, ¿no? ¿y qué crees que se puede hacer para decirle a las autoridades cumplan lo que tienen que cumplir, ejecuten su rol, más de lo que tenemos ahorita, que es esta pandemia, que no solo es un tema de demorar 3 horas de llegar al trabajo de mucha gente, de la informalidad, de la delincuencia que se genera detrás de ello y todo ello, sino que ahora es un tema de vida o muerte, ¿no? Por la falta de un transporte de calidad. Ahora ha pasado a ser otro nivel. Todos los problemas de la ciudad ahora han pasado a ser, que ahora se han desnudado terriblemente, ¿no? Ahora pasan a ser un problema de vida o muerte porque son temas de salud. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, todo lo que se puede hacer para acortar los plazos, ¿no?, que tenemos en contra es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿a qué cosas tenemos aquí, por ejemplo, en plazos que se han ido dejando de lado? Nosotros tenemos una red de transporte que tiene que ser implementada, ¿de acuerdo? O sea, no es, o sea, donde la mires y sea los estudios que hagas, vas a sacar las 10, 15 grandes ejes de avenidas que tienen un nivel de interconexión. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde logro interconectar ese sistema con otro de mayor eficiencia o que genere mejor rendimiento para la ciudad? ¿De acuerdo? Son finezas a las que tenemos que llegar y abordar, pero digamos, los grandes ejes están claramente establecidos. ¿De acuerdo? Paso 1, o sea, tenemos que comenzar a reducir la brecha de tiempo de implementación. Segundo, el tema de los participantes en esta solución, ¿no? Tú podrías llamar solución, ¿no? Si yo en este momento, pues se me ocurre traer
sistemas de transporte de cualquier parte del mundo, los traigo, los implemento, los pongo y entonces se soluciona el tema del transporte. No, la solución tiene que ver con los ciudadanos, ¿no? Con las personas que construyen ciudades. Entonces, los actores del transporte tienen que estar dentro de la solución. Y aquí un tema interesante. Muchas veces los actores del transporte lo que han estado haciendo es tratar de salir de la solución para mantener el status quo, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, lo que está pasando hoy día. Hoy día tienes el problema de que operadores de transporte público no logran subsidio justamente porque no tienen las condiciones que debieron evidenciar el servicio que están brindando, ¿no? Tan sencillo como eso. ¿Cómo podrías tú subsidiar una empresa, ¿no? Que no sabes cuántos carros tiene, que no sabes si los carros que tiene hacen el servicio completo que deberían hacer? ¿Cómo sabes cuántos pasajeros sí subieron y pagaron pasaje respecto de los que dice que tiene? No sé si me dejo entender. Entonces, siendo Sí, una empresa de esa naturaleza, perdóname, te interrumpa, David. ¿No se tiene esa información? ¿No se maneja, por no, ejemplo, en Protransporte esta esas información? ¿No se empresas no la conoce? manejan, Alfredo, porque son las empresas que llamamos comúnmente cascarón. Es decir, en papeles parece que yo soy un empresario y que tengo múltiples carros, pero en la realidad esos carros no son míos, sino que responden a ¿Estás un propietario. hablando, estás hablando, David, de las líneas de buses o estás hablando de Metropolitano, por ejemplo? ¿Es las No, líneas que no, no operan en estoy hablando de las Metropolitano que líneas de son las buses que ahora están convencionales. pidiendo? El sistema convencional, ¿no? Que no ha pasado De los a ser buses un sistema de convencionales, concesión. correcto. Así es, claro, Metropolitano Ah, obviamente ya, de tiene los un buses sistema de estos, recaudo. por eso, ahí queríamos hacer la diferencia, ¿no? Sí, por Ahí, favor, digamos, hagamos. ese modelo funciona, digamos. Ya. Pues claro, porque en ese modelo tú tienes la cantidad de carros, sabes cuándo salen, tienen un sistema de GPS donde que puedo saber desde qué punto partió, a qué punto llegó, cuánto se demoró, ¿no? Correcto. Tengo sistemas de recaudo con tarjeta que sé cuántos pasaron por los validadores y por lo tanto tengo cuánto ingresó y tengo cuántos a recorrer. Y se aplica la fórmula de remuneración, ¿no? Entonces, ahora que está ingresando gente, pero que no los están llevando en todos los vehículos, obviamente los costos se están moviendo y por lo tanto ahí es donde ingresa el concepto del subsidio, ¿no? Entonces, tú tienes que cubrir aquello que tú mismo estás dejando de atender. Si yo pido como ciudad que las personas no se junten, ¿no es cierto? Es decir, que en un carro donde deberían ir, para ponerlo fácil, 100 personas van 20, ¿qué pasa con ese 80? Es decir, yo, ciudad, le pido a un privado que dé un servicio por debajo de su costo. ¿Ya me dejo entender? Entonces, Sí, sí, obviamente claro. yo como ciudad, obviamente tengo que pasar a cubrir esa diferencia. ¿De acuerdo? Eso es una situación que se está dando justamente por este nivel de pandemia. Pero aquí sí, en los sistemas como el metropolitano y los corredores, yo lo puedo hacer como ciudad, porque tengo identificado esos valores, porque sé que no me están engañando en cuanto que salieron 4, 5, 7 o 10 carros, que dieron una, dos o tres vueltas cada uno. Ahí no hay problema. El problema está con las empresas convencionales, que se supone que para esta fecha deberían tener todo su sistema en planilla, que deberían tener todos los vehículos a su propiedad, que deberían tener todo el sistema controlado, pero no todas lo tienen. ¿Por qué? Porque el sistema sigue siendo un sistema de afiliación. Es decir, no todas muy pocas empresas tienen toda su flota a propiedad, muy pocas, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría no lo tiene así. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo saber cuál es la diferencia que el Estado debe cubrir? Al no tener claridad de cuál es la diferencia que el Estado debe cubrir, entonces se imposibilita generar un concepto de subsidio, ¿no? Entonces, a estas dos condiciones de las que estamos hablando, responde un poco la pregunta. Las condiciones que teníamos complicadas antes del COVID, en este momento con COVID, ¿no es cierto?, hace que no pueda uno ayudar. Y aquí hagamos una gran reflexión, Alfredo, la informalidad. La informalidad en la que se Eso. mantienen muchos actores de la comunidad, en la que se mantienen, y no estoy diciendo que son digamos, ¿cómo decirlo? Eh, no es que la informalidad les haya llegado como una condición, sino que teniendo condiciones para poder trabajar de manera organizada y formal, muchos operadores se rehúsan a tomar ese paso. Y hoy día
mantenerse en informalidad es lo que está haciendo que no se les pueda ayudar directamente. Por lo tanto, se complican las condiciones hoy día en COVID, se está muy, muy, muy complicado, pero no deberíamos dejar de pensar de que el sistema de transporte público es el que va a ayudar a las grandes mayorías, porque son justamente las grandes mayorías las que necesitan cubrir esas distancias muy amplias, que hacerlas por su propio peculio, obviamente les resulta muy caro, ¿no? David, has entrado al tema de los subsidios, ¿no? Antes de la De preentrevista, acuerdo. digamos, conversamos un poco de que los sistemas de Sí, sí, transporte era un tema público masivo que estabas son evaluando, subsidiados, así es, perdóname. digamos, todos los países han pensado esto, y lo hacías un resumen muy interesante, que hace 100 años ya evaluaron bien esto y dijeron, hay que subsidiar porque es un costo que nos ahorramos y termina siendo un subsidio cruzado que beneficia. Claro, Pero este tema de la informalidad, y quiero mezclar la informalidad, que creo que has entrado a un tema que es el gran problema de nuestra ciudad, de nuestra economía, y ahora nos hace notar mucho más. ¿No podría ser un incentivo para la formalización la posibilidad de entrar a un subsidio? Porque tú me dices, obviamente, Metropolitano, operadores de los... ¿no? tal Desarrollanos cual. un poco esto. Lo has dicho de la manera más lógica posible, Alfredo, así es. Si tú necesitas que te subsidie, formalízate. Formalízate, identifica los datos, sé el propietario de la flota, porque es más, hoy día, Alfredo, si yo le pagara, digamos, si yo fuera a la ciudad y te pagara a ti como gerente de la empresa, ¿cuál es la seguridad que tienen aquellos que no son, o sea, cada propietario, de que ese dinero sí les llegue en el nivel de compensación del servicio que han brindado? ¿Cómo sacarían Ninguno. cuentas? Claro, no sería No tienen GPS, posible. no tienen Imposible. organización, es decir, tú me dirías, oye, yo llevé 10 pasajeros, ¿yo cómo lo sé? ¿No? ¿Cómo sé que sí llevaste 10 y no 100? ¿No? Entonces, ¿cómo pasamos a un nivel de justicia? Por lo tanto, el sistema necesita las condiciones de formalidad. ¿Qué es lo que han ganado con la informalidad? ¿No? Status quo. Status quo es decir, usufructuar la ciudad, han usufructuado la ciudad porque no sé si tú has visto reportes que salen en los diferentes medios de comunicación locales, no son cosas que yo establezco, donde los gerentes de la empresa reconocen, ¿no? Y eso ha sido hace creo que 4 o 5 días aquí en tema de pandemia, donde los gerentes de las empresas reconocen que a algunas cuadras de distancia de sus grandes patios, ¿no? Hay personas que tienen carros con los mismos colores de sus empresas, Sí, ¿no? Y que hacen lo el veo. servicio y piratean la ruta. Entonces, digamos, estamos teniendo condiciones en la cual volvemos al concepto inicial. Tenemos el sistema completamente descontrolado y lo que tengo que hacer es comenzar a tomar un control paulatino del sistema que me permita lograr eficiencia en los desplazamientos. Y esa es responsabilidad de la autoridad. Y ahí voy. ¿Y el subsidio a quién le corresponde? Porque las municipalidades provinciales asumir esos subsidios, Sí, digamos, sus presupuestos no son grandes, ¿no? Entonces tendría que ser un tema no, del gobierno nacional. lo que pasa es que justamente, y como bien referías, este análisis, ¿no? De quienes nos llevan la delantera, las grandes sociedades, y nuestros, quienes vean esta grabación y han podido viajar o han visto, digamos, cómo se trasladan en otras ciudades, ¿no es cierto? Es los metros en otras ciudades superan los 100 años, ¿no? Entonces, claro, obviamente estamos hablando del primero en Londres y de múltiples condiciones, Argentina, por supuesto, aquí en la región, pero digamos, ¿cuál es la evaluación que se hizo? ¿No? O sea, ¿cómo es que tuvieron un metro hace 100 años? Hoy día nosotros tenemos metro, pagamos un sol 50 cuando debería ser el pasaje 5 soles. Quiere decir que hace 100 años, ¿cuánto debió ser el pasaje para la tecnología que tiene? Debió ser, pues, por lo menos, si a valores de hoy, debería ser 10, 12 o 13 o hasta 15 soles, ¿no? Es lo que se estaba asociando. ¿Por qué? ¿Por qué un gobierno toma una decisión de decir, yo, tu ciudadano, paga un sol y yo pago 5, 7, 8, 12 soles a diferencia? Porque hicieron la evaluación de los desplazamientos. Por ejemplo, mira, ¿cuántas personas somos en la ciudad? 8 millones, 9 millones, 10 millones, vamos subiendo, ya estamos en los 10 millones y pico. Perfecto. ¿Cuántas personas se movilizan? 4 o 5 millones, ¿no es cierto? Que están en la edad, en el tema de lo que es la población activa y obviamente tienen que desplazarse, y los que son estudiantes para los temas de estudio. ¿Cuántos movimientos son esos al día? Estudiados, son 22 millones de viajes al día que se realizan en la ciudad de Lima, ¿de acuerdo? De esos 22 millones de viajes, ¿de acuerdo? En los sistemas de transporte público se hacen 19 millones al día.
Alfredo. 19 millones al día de viajes, es decir, gente que va, que viene, ¿no es cierto?, para trabajar, para regresar, el empleado de la fábrica, el soldado, el militar, la enfermera, el ministro, me dejo entender, todas las personas viajando son 19 millones de viajes. ¿Qué hago? ¿Cómo es más eficiente mover esos viajes? Haciéndolo que lo haga cada uno, cada quien se gestione su viaje, o para mí sería más eficiente que tomen una red que les permita distribuirse de manera más eficiente y no me preocupo de mantenimiento de pistas, no me preocupo de semáforos, no me preocupo de papeletas, no me preocupo de atropellos, no me preocupo de muertes, no me preocupo de contaminación. Entonces, esa evaluación se hizo hace 100 años. ¿Qué prefiero? ¿Gastar en todas estas cosas o organizo la eficiencia de los desplazamientos? Y entonces las ciudades invirtieron en sus desplazamientos eficientes para evitarse cubrir lo que conocemos en la parte técnica como externalidades negativas. Si yo evito las externalidades negativas, ¿no es cierto? Ahí está en positivo el dinero que creo que estoy perdiendo. Es decir, si tú me dices que tú pagas un sol y yo tengo que pagar 4 soles por tu pasaje, y alguien diría, qué tonto es el Estado, porque mira cómo pierde 4 soles, ¿no es cierto?, por pagarle a alguna empresa multinacional, seguramente, que se está llevando el dinero. No, es porque hicieron el cálculo de todo lo que perderíamos en vidas humanas, en contaminación. Mira el nivel de PM2.5, que es el más grave, por supuesto, que tenemos en la atmósfera. Entonces, todas esas evaluaciones se hicieron hace mucho tiempo y se tomaron decisiones. Por eso empezamos, a la pregunta que bien hacías es, ¿qué está pasando con el transporte? Pues está descontrolado de esas decisiones que no tomamos antes, de esas inversiones que no se hicieron cuando se debían hacer y que ahora debemos correr a recuperarlas para que lograr con eficiencia este concepto de que hayan desplazamientos eficientes y que alguien que lo valore, y ese es el Estado otra vez, que valore justamente no tener que perder capital en externalidades negativas, ¿no? Eso es lo que las personas conocen como subsidio, pero realmente es un valor, ¿no es cierto?, que la sociedad toma como un costo de la eficiencia que debe tener. Claro, y que resulta siendo positivo para todos, ¿no es cierto? Porque al final Así es, le da a la persona lo que tú dices, calidad de vida, que es lo que debe darle a lo una que ciudad queremos caminar. a lo que queremos caminar. Y por eso a veces uno dice, ¿por qué nuestra ciudad no funciona como otras, ¿no? Y allí Y mira, tú has descrito. pero justamente, mira lo que está pasando, Alfredo, si hacemos un análisis, y por eso otra vez volvemos al tema de gestión, la reflexión ha sido que el ciudadano se logre su respuesta. ¿No? Así ¿Me dejo es. entender? O sea, es decir, si hoy día tú, Alfredo, estás viajando cómodo, es porque lo estás haciendo a tu costo. Si un ciudadano está tratando de viajar cómodo, lo está haciendo a su costo. Si un ciudadano no consigue bus y tiene que pagar 3 veces ese valor de bus en colectivo, que es cualquier cosa, porque encima arriesga la vida, ¿no es cierto? Porque no cumplen las normas de tránsito, o sea, no sabes qué te va a pasar, ¿de acuerdo? Es encima a tu costo, o sea, de mi sueldo yo tengo que tomar dinero para asegurarme mi transportación, porque si me voy a la que se supone está en la ciudad, me puede pasar algo terrible. A las damas, ¿no? Los niveles de agresión no llegan, inseguro, los robos, me dejo entender, y contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo de gestión no puede ser el prime en una ciudad, es decir, que los ciudadanos se arreglen como puedan, ¿no? Y yo me sigo demorando en implementar las soluciones que ya debería estar haciendo en este momento. Entonces, sí debemos ser muy críticos, creo, y a mí me ha tocado hacer gestión, y por eso es que yo soy un abanderado de esto. Para mí, los modelos que deberíamos seguir trabajando es que la mayor cantidad de actividades que estamos haciendo pasen a los modelos de presupuesto por resultados. Un modelo que ya tiene el MEF funcionando en ciertos sectores, en ciertos programas, ¿no es cierto?, los más eficientes, pero deberíamos pasar a ese esquema. Presupuesto por resultados es el modelo de gestión que la gestión pública debería estar realizando en este momento. Muy bueno el análisis y haciendo una comparación, permíteme hacer el tema de la vivienda. Exactamente De pasa acuerdo. lo mismo. El Estado no provee de vivienda formal, no hay acceso a vivienda formal, no hay crédito a vivienda formal, ¿hay qué? Tráfico de tierras, invasiones, vivienda no digna. Exactamente pasa en el transporte. Claro, Lo has dicho, al no haber claro. transporte formal,
la gente busca cómo agenciársela y tiene que pagar un solo mototaxi, meter al colectivo, ¿no? Y no hay otra. Y tomar la informalidad porque no hay gestión de parte de quien debe hacer las cosas de generar y satisfacer esas necesidades. Y la gente igual tiene que transportarse, ¿no? Y así es como hay que medirnos, ¿no? Porque, mira, yo quisiera digamos, para quienes nos están escuchando y viendo, decir, claro, la crítica otra vez, ¿no? Claro, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Uno de los temas, y podríamos tocar varios, pero uno de los que me gustó fue el tema de seguridad vial. Cuando me tocó formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Vial, y en el año 2008, si hacemos un análisis, estaban interpelando a la ministra por la cantidad excesiva de muertes, 4.250 muertes, uno de los picos más fuertes que hayamos tenido, y eso con subregistro, es decir, que a eso hay que sumarle el 30% como nos castiga la Organización Internacional de Evaluación de Observatorios, ¿no es cierto? El OICEBI, ¿no? Con 30% la OMS nos castiga el tema de datos por no tener buenos registros. Ok, si estamos llegamos a 4.250, imagínate la cantidad de personas fallecidas. Logramos bajarlo a 2.720 muertes a los 2 años siguientes. ¿Qué se hizo? Modelo de gestión de presupuesto por resultados. Se consiguió una partida presupuestal, se identificaron los problemas, se atacaron con medidas eficientes, se organizaron a los actores, ¿no? Y se caminó de una manera conjunta para lograr el resultado. Una de las campañas que seguramente recordarán las personas una de las estrategias, fue la estrategia de intervención a la disuasión de alcohol. Es decir, si vas a tomar, no manejes. Si vas a manejar, no bebas. Y esa fue la campaña del amigo elegido en el año 2008. No sé si la recordarás, Sí, pero fue claro. una campaña en la que le metimos mucha fuerza, muchos temas, y nos permitió llegar a una reducción, ¿no? De 30% en el tema de muertes. Entonces, alguien diría, oye, ¿puedes parar las muertes en un país? O sea, eso no depende de quién hace, quién maneja. Sí se puede. No puedes encontrarte con un gestor público, me dejo entender, que te vaya a decir, bueno, eso está difícil, a ver cómo lo hacemos, pero imposible. O sea, Déjalo, si hay alguien claro. que toma la rienda, es porque tiene las condiciones y la capacidad de solucionarlo, ¿no? Entonces, caminemos a esa figura. Yo estoy claro que los modelos de PPR ayudan mucho al tema de la gestión pública, porque permite que tengas condiciones de evaluación de eficiencia, ¿no? Tanto para las medidas como para las acciones, y luego la evaluación de los resultados que debes de tener, ¿no? Interesante. Y lo que dices, solo recordando, ya que has recordado una campaña que dio resultados, recuerdo yo hace 10 años, ¿no? Nadie usaba cinturón de seguridad, ¿no? En los vehículos. Así Los es, automóviles, la gente manejaba sin así ponerse es. el cinturón de seguridad. Una campaña muy fuerte, ¿no? Con educación vial. Y ahora la gente usa. Es decir, sí se puede, pero falta alguien que tiene la autoridad para Sí. ser gestor y hacerlo y lograrlo, impulsarlo y jugarse el riesgo, Mira, ¿no? ¿qué fue lo interesante de ambas campañas, ¿no? Porque me tocó evaluar, siendo nosotros los gestores del amigo elegido, nos tocó evaluar qué pasó, o sea, qué hizo que, digamos, ambas cosas funcionaran y otras estrategias no lo hicieran tanto. El tema de la participación, Alfredo. La participación, es decir, los actores con los que implementamos las estrategias y las campañas o sea, estaban lógicos y estaban claros que era lo que se tenía que hacer, no sé si me dejo entender. O sea, Claro, tenías claro. un Tenían nivel de claro la idea. participación. Así es, tenías un nivel de participación de los ciudadanos y no había gente que se vaya para atrás, ¿no? Entonces, y obviamente los temas en todos los niveles resultó. O sea, resultó en la comunicación, resultó en la gestión y resultó en la fiscalización y control. Eso No es sé si me dejo fundamental. entender. O sea, la papeleta te caía y a los que tomaban su juicio se les hizo. No sé si recuerdas que para el tema de quien es, digamos, encontrado, ¿no? Superando el tema del consumo de alcohol y obviamente conduciendo, es decir, que había hecho las dos conductas juntas, se le denunciaba ante Fiscalía, ¿no es cierto?, por justamente la exposición de personas al peligro. Y obviamente terminabas con tu sanción de 1 año y teniendo que ir a firmar pues a los juzgados cada mes. Y eso pasó, ¿no? Pasó, ya te imaginarás, yo estaba en la gestión de este tema y obviamente pues llovían las llamadas y las cosas de personas que pensaban, ¿no?, que podían conseguir a alguien que los ayude para no tener que pasar por el tema. Y había un Creo nivel que
de comprensión, permíteme, perdón, para cerrar la idea, No, no, de sí, todo sí. lo que juntamos en ese momento a los miembros del Consejo de Seguridad Vial, de no, no, o sea, ya está, la figura es, no, no se va a poder hacer algo así, No, estamos completamente convencidos, y creo que ese fue un tema que justamente a lo que tú anotas ayudó mucho, que hay yo creo que actores se logró, exactamente. convencidos que tenían que hacer, tenían que Eso. avanzar y lograr resultados. Se logró con esa campaña, efectivamente. Yo creo que ya ha cambiado la idea. Antes la gente efectivamente tomaba unos tragos y entraba a manejar. Era normal. Ahora la gente ha cambiado eso. Así es. Y si va Mejor a me tomo mi tomar, taxi. se toma un taxi, ¿no? Pero ha cambiado Sí, muchísimo, efectivamente. Ha sido un logro. Entonces, sí se puede. Lo que pensamos a veces no se puede. Se puede cambiar, pero necesitas decisión, un gestor y todas esas etapas que tú has dicho, hasta la fiscalización y ser muy duro. Porque si eres blando al y final, así es. Claro, 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 no, no debes hacer concesiones, no debes hacer concesiones de cosas que tienes claro, o sea, no, no se puede ser, como bien dices, muy blando, ¿no? O sea, y comenzar a hacer concesiones de una, dos, tres, o sea, imposible, ¿no? Mira, y un punto que sí quisiera tomar, que no, no lo has tomado en el resumen que has hecho, es el tema de la buena voluntad, Alfredo, de la buena voluntad. Un centro comercial muy, muy conocido, que obviamente por estos temas no se trata de hacer publicidad, fuimos a hacer la estrategia afuera de los bares, ¿no? Afuera de los bares, y le hacíamos la prueba del colímetro, ¿no? Para que la persona luego dejara su carro, se fuera en un taxi, ¿no? Y el director de marketing de este centro comercial me dijo, escúchame, no hagas la prueba afuera en la calle, hazla aquí en el estacionamiento, me dijo. ¿Ah, sí? Sí, hazla en el estacionamiento. Y yo voy a dar ¿cómo se llama? El estacionamiento gratis hasta el día de mañana que alguien recoja el carro. Mira, qué puso el bueno, ojo. mira, interesante. Ahora, ya, esa fue la reflexión que yo tuve. ¿Y sabes cuál fue la más fantástica? Que su visión de marketing, ¿no? Su visión de marketing. Él contrató a la empresa de taxis que la tenía al costado adentro, porque como era un centro comercial, el taxi le pagaba, pues yo supongo que algún porcentaje, ¿no es cierto? Algún fee Por ahí. estar dentro del centro comercial y el carro se quedaba y él agarraba viaje en ese taxi que estaba dentro del... O sea, Pero yo dije, oye, este tipo, qué buena gente, no, siempre maquinó todo en un tema de beneficio, pero Alfredo logró beneficio, juntó necesidad, juntó con oferta y la juntó, y eso es lo que van a hacer los marqueteros y es lo que va a hacer la empresa, completamente válido, ¿de acuerdo? Pero lo que hizo fue que al final terminó poniendo el hombro. Entonces, nosotros no estamos buscando que las personas regalen, que las personas den, que las personas, digamos, se inmolen por un concepto, sino que encontremos condiciones y soluciones que nos permitan salir a todos adelante y eso es posible. Es posible, pero tiene que haber liderazgo, tiene que haber gestión y como empezaste la entrevista, esa visión de planificación, porque si no, de verdad que si no sabes qué va a pasar, o sea, si te metes a gestionar algo, en un modelo de, a ver, pues vamos a ver qué sucede, ya vamos perdidos desde el inicio, ¿no? ese ejemplo que ponías, este señor que si bien pensó en temas de marketing y económicos, ¿cuántas vidas se salvaron? ¿No? Que era al final lo Así es, importante, ¿no? así es, importantísimo. No sé si recordarás, obviamente, seguramente, digamos, no estamos tan diferentes en edades, ¿no? ¿No? Tú recordarás en esos puntos de Asia comenzaron a aparecer, digamos, personas que promovían justamente el chofer de reemplazo, ¿no? En las Claro. discotecas, y fueron las empresas de seguro. Las empresas de seguros, 3 empresas de seguros se metieron a hacer eso y eso fue poner el hombro Exacto, también para exacto. la misma estrategia, ¿no? Entonces también comenzaron a ver y a juntarse múltiples intereses que no son inválidos, que no colisionan entre sí, porque el desarrollo de un bien público no está en contra justamente de un beneficio de una empresa, ¿no es cierto? O de alguien que haga empresa. Exacto, y las empresas de seguros incluyen ahora en su sistema de seguro, y es gran parte de su oferta, decir, te doy 10 servicios al mes, 15 chofer reemplazo, ¿no? O sea, Así es. se cambió todo un modelo y participando del sector privado, las personas y todo ello, ¿no? Qué Y el interesante que COVID hayas tocado cambiará, esta... y el COVID Y cambiará también en condiciones como estas. exacto, y a eso iba, ¿no? Has tocado una experiencia exitosa, porque sí podemos hacer cosas, es decir, no todo tiene que ser informal y malo, se pueden hacer cosas, pero desde el punto de vista de una visión, de una gestión y de fiscalización. Entonces, así se podrá llegar también a un acuerdo para ver este tema del servicio tan informal que se maneja en el país, y hablas de los operadores informales, que siguen en este status quo porque le conviene, ganan bien y nadie les dice nada.
Bueno, hasta que se le diga, miren señores, salen del mercado, se formalizan, pueden tener subsidio, porque el transporte es subsidiado, porque además este municipio o el Estado va a tener beneficio por los resultados que logre, ¿no? Entonces es una Así, cadena, en vez de círculo vicioso, comienza a ser un círculo virtuoso. Muy interesante completamente claro. este cierre que has hecho, David, sobre todo poniendo una experiencia exitosa, porque ese es el tema. Se pueden hacer cosas con propuestas, y en este espacio, por eso contamos con expertos como tú, que nos dan ideas, y estas las podemos transformar en realidades, y es la idea del centro. David, muchísimas gracias. Tus consideraciones finales, por favor. Pues para mí ha sido fantástico poder compartir contigo, con la universidad, con estudiantes, ¿no? Ese esquema de retar la creatividad que puedan tener. Tal vez hoy día parezca que fueron ideas que conjugaron en un momento, pero en su momento, digamos, lograron un resultado. Y hoy día el reto es que quienes están estudiando pues puedan lograr desarrollar mejores ideas y comenzar, que permitan que avancemos, porque ese es el punto. No podemos seguir dando vueltas en lo mismo. No podemos quedarnos en lo que estamos y menos ir para atrás, ¿no? Hoy día estamos yendo para atrás. Tenemos una norma del Congreso que está autorizando el tema de taxis colectivos, o sea, increíble. O sea, si estamos hablando de transporte ordenado, a hoy día ha salido una norma que dice cada quien vea cómo hace y cómo se transporta en la ciudad. O sea, completamente ilógico. Y es por eso que pienso que la participación de la academia es fundamental, muy crítica, porque justamente debe hacer estos valores. Investigaciones, resultados, coeficientes, indicadores son necesarios para avanzar. Felicitaciones, Ese, Alfredo, y sigue así, de verdad, los mejores deseos de éxito para que se logre a través de esta masa crítica, ¿no? Condiciones de avance. Muchas gracias, David. Y esa es la idea, y esa es la motivación y lo que nos inspira. Y esperamos seguir contando contigo en otras oportunidades. Seguramente vamos a convocar muchas veces. Ha sido muy claro. Yo creo que los que están viendo esta entrevista van a aprovechar estas ideas para lo que tú dices, ¿no? Innovar y pensar que sí Así es. podemos hacer las cosas, sí podemos salir de este problema. Muchas gracias, David, y hasta otra oportunidad. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Richard. Ok. Amigos, ha sido muy interesante escuchar a David. Yo le decía, es una persona experta en el tema de transportes y lo ha dejado notar con sus ideas y lo importante que es la gestión en el tema de transportes y este reto que tenemos con esta pandemia terrible del COVID-19 que nos está afectando a todos, pero de ello debemos sacar algo provechoso. Nuestro transporte tiene que cambiar, la formalidad tiene que llegar y ha dado mecanismos muy interesantes, el subsidio, el presupuesto por resultados, que podemos acceder para romper con ese círculo vicioso del transporte y la informalidad y entrar a un círculo virtuoso donde haya formalidad, donde el Estado participe activamente, donde se subsidie el transporte a los que acceden a la formalidad, a los que dan un servicio formal, y así se puede identificar los costos que significa ese transporte, y evaluado ello, el Estado va a salir ganando, porque evitamos todas las externalidades tan negativas las que se generan por un transporte inadecuado e informal. Entonces, al final, todos ganan, la ciudad le da calidad de vida a sus ciudadanos. Es un modelo, como decía David, que se aplica hace 100 años en otros lugares. ¿Por qué no poder aplicarlo? Ha dado una experiencia positiva, interesante, la de evitar que la gente tome cuando maneje, cosa que ya se está rompiendo. ¿Por qué? Porque hubo una iniciativa, hubo una buena gestión, hubo una buena planificación, fiscalización y castigo. Entonces, sí podemos lograr en el transporte experiencias exitosas y, ¿por qué no, ahora lograr un tema de un transporte integrado formal que puede darle un buen servicio a los ciudadanos de nuestras ciudades de todo el Perú, porque lamentablemente este tema de informalidad en el transporte y estos problemas en el transporte público está en todo nuestro país. Muchas gracias, amigos, por escucharnos y hasta otra oportunidad en ProCiudades sobre este y otros temas que son de interés de todos nosotros. Muchas gracias.